Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias a las autoridades, de verdad. A todas las autoridades que están aquí presentes, a los alumnos, a las personas que nos están viendo en los diferentes medios. Creo que es un momento emotivo, interesante e importante, sobre todo porque este evento viene acompañado también, como lo vimos hace rato, de la firma de comités, que yo creo que estos comités tienen un papel muy importante en el desarrollo institucional y sobre todo en este proceso que ya decían nuestras autoridades previamente, a que la educación ambiental, a que estos procesos educativos puedan ser transversales en la formación de los docentes, porque al día de mañana ustedes son los que van a formar a los que vamos a estar aquí y a todos los que estamos al frente y a todas las autoridades y a todos los tomadores de decisiones. Y qué bueno que ya vayamos o que ya estén trabajando con esta visión de cuidado. Más que hablarles de una plática hoy de medio ambiente, una plática de educación ambiental, quiero mencionarles que el título, por eso lo propuse de esa forma, los problemas ambientales, un problema, una crisis de la civilización, porque el medio ambiente por sí solo no tiene problemas. Los problemas y las afectaciones que tienen las hemos causado nosotros mismos. Nosotros con la forma en que estamos viviendo, la forma en que estamos tratando al medio ambiente. Nosotros como civilización estamos generando grandes daños. Ahí está. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Y si se dan cuenta a lo largo de la historia también es normal que muchas civilizaciones lleguen al colapso. No hemos tenido actualmente, desde que tenemos uso de la memoria, desde que sabemos, desde que se empezaron las civilizaciones, que una civilización haya sido eterna, que haya prevalecido. Ha habido avances, van decayendo, vuelven a subir algunas y otras tienden a desaparecer. Pero por aquí quiero rescatar una frase de Luv Kemp, es un investigador de la Universidad de Australia. Les recomiendo que busquen hay un artículo de él, su tesis, su trabajo de investigación que habla sobre los problemas de la sociedad y dice que las grandes civilizaciones no son destruidas, se suicidan a sí mismas. Y esto pasa porque somos un sistema muy complejo que no solamente es un tema social, sino que interviene en un montón de aspectos. Y esta frase es bien poderosa, donde dice, no son destruidas, se están suicidando. Nosotros mismos estamos acabando con lo que estamos viendo. Ejemplo, y qué bueno que hay aquí un ejemplo y están trayendo unas especies de aves que están aquí afuera, que si no fuera porque están aquí, muchos de nosotros no tendríamos oportunidad de verlos. En nuestra vida no tendríamos esa oportunidad de ver el búho, por ejemplo, ¿no? Ese búho que está ahí, el varano, las serpientes, algunos solamente las conocemos por las fotos o por películas o por algún video y nos hacemos una idea totalmente distinta. Y ahorita es una oportunidad de conocer qué necesidades tienen esas especies. Porque alguno de ustedes aquí ha pensado qué necesidades tienen estas especies, estas aves que están aquí afuera para poder vivir. Nosotros las podemos admirar ahorita, pero ¿cuáles son sus necesidades? Que estén volando allá afuera y qué requieren. Yo creo que rara vez hacemos esa reflexión y si la están haciendo, qué bueno y los felicito. En este sentido, los desafíos que se están enfrentando, de acuerdo a la tesis de Kemp, nos dice, las sociedades de… Ay, no sé qué pasó. ¿Se regresó? ¿Ya se la cambiaron? Aquí está. Dice que las sociedades del pasado son sistemas complejos, compuestos de personas, tecnologías. La tecnología siempre ha estado presente. No solamente la tecnología es la computadora, este aparatito. Son diferentes procesos que tenemos. Pero la forma en que adaptamos estos procesos a nuestro favor, si se dan cuenta, a lo largo de la historia, actualmente, requieren de muchos recursos. Ahorita hablamos mucho de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién de ustedes se imagina la cantidad de recursos naturales que se requieren para poder
hacerle una pregunta a Gemini o en nuestro celular que ya viene instalado, le puedo hablar y decirle, ok Google, bueno ahorita ya lo transformaron a Gemini, Copilot, ChatGPT, hacerle una pregunta de algo que yo necesito. Simplemente entrar a nuestro navegador y preguntarle a Google algo, una dirección en el Google Maps. Todos lo hacemos aquí constantemente y de forma diaria. Pero ¿qué cantidad de energía se requiere para poder hacer una búsqueda en Google? Para poder hacer una búsqueda en Google, más o menos, nos dicen que se requiere de tener un foco prendido durante unos 10 minutos. Simplemente abrir el navegador, ponerle qué día va a ser el evento en la normal veracruzana o evento en la normal veracruzana. Eso ya con eso ya estoy utilizando la cantidad de energía a tener un foco prendido durante 10 minutos. Y no lo hacemos una vez, saquemos cuentas. Estos servidores donde están se requieren mucha agua. Y ustedes se han de preguntar, ¿pero cómo agua? ¿Por qué? ¿Por qué requieren de agua? Porque están procesando es tanta la cantidad de información por segundo que todos estos aparatos se calientan. Cuando están usando demasiado su teléfono, lo han sentido, ¿no? Dicen, está muy caliente, pero no pasa todos los días, ni pasa a cada ratito, ni siempre está caliente. Pasa cuando lo estamos usando y estamos haciendo 2 o 3 operaciones, tenemos abierto el WhatsApp, abrimos algo por un navegador, tenemos un documento, estamos tomando fotos y estamos viendo un video en YouTube. Se empieza a calentar. Estos servidores se están sobrecalentando. ¿Y qué es lo que necesitan? Meterle agua. Necesitan hay un sistema de reciclado de enfriamiento por agua para poder mantener que baje la temperatura y aparte con sistemas de enfriamiento que no pueden bajar arriba de 19, 20 grados. Estos servidores están principalmente en Medio Oriente. Muchos de los servidores de Google están en Medio Oriente. Y ahí hay que preguntarse qué está pasando en Medio Oriente y por qué siempre hay conflictos en esa zona. ¿Y dónde están estos servidores? Están en toda esa región. En tema de que cada vez que yo esté usando la inteligencia artificial, no nada más es porque estoy usando un proceso de comunicación satelital. Lo que yo esté haciendo ahorita está impactando de forma directa lo que está pasando también en Medio Oriente y los intereses que pueda haber y un sistema de reciclado, de enfriamiento de todos estos servidores. Cada vez que compramos y pedimos cosas por internet, por eso se dice que somos un sistema complejo y todas las sociedades son así. Cada vez que va avanzando el tiempo, obviamente la complejidad se va aumentando. Vamos a ir viendo unas cosas más adelante. Actualmente también, y esto hablemos de la vida moderna de los 80s, 70s para acá, y sobre todo en los últimos días, en los últimos años, con el aumento del uso de los robots, inteligencia artificial, se habla mucho también de que puede llegar a haber paros, que va a haber despidos masivos, y está la otra parte que nos dice que no va a pasar nada, que al contrario, se van a generar más oportunidades con la inteligencia artificial. Hay 2 debates, no vamos a entrar en eso, pero al final del día es una amenaza que tenemos actualmente y esto impacta también en nuestro ecosistema, en la forma en que estamos viviendo, en la forma en que nos estamos relacionando también. Ya es raro que tengamos una plática constante cara a cara. ¿Cuántos de ustedes han mandado una carta? Yo ya no. Creo que la última carta que mandé fue en la primaria. Así una carta de voy a mandarle a alguien, ¿no? Pero ahorita ya no, ya todo es por el mensaje, un correo electrónico. Entonces, híjole, estamos cambiando también la forma en cómo nos relacionamos y eso hay un impacto. Y ahorita con el tema de la pandemia también se agravó todavía más esta forma en que nos relacionamos. Todo esto impacta en el cambio climático también por el uso de esta energía, porque para poder mantener estos servidores, hacer todo esto que estamos haciendo ahorita que nos están grabando, se está transmitiendo, necesitamos energía. La cantidad, y estos servidores son grandes consumidores de energía, ¿sale? Y esa energía genera gases efecto invernadero, y esos gases efecto invernadero, pues bueno, ya saben lo que está pasando, los cambios en las temperaturas, estamos a este pasito de darle en la torre al planeta ya de por vida. Estamos todavía un poquito, dicen los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, al 2030.
ese mantener ese 1.5 grados la temperatura del mar. Y uno diría, pero 1.5 grados para mí, ¿qué representa? Pues ahorita estoy a todo dar, ¿no? 20, 18, estamos a 20 grados posiblemente. Si aumentamos a 21, ¿cuál es el problema? Pero es que no ese es el problema de la temperatura que estamos sintiendo nosotros, es la temperatura que se está viviendo también en el mar. Y esos cambios en el mar, algo que no vemos y que no le ponemos atención, hablamos más de los ecosistemas terrestres, de los bosques, de los manglares, pero el mar es el que está cambiando y esas corrientes marítimas, esas corrientes de aire impactan directamente en nuestro clima. La semana pasada, vean lo que pasó, bueno, no fue esta semana creo, en Acapulco, otra vez. No fue tan devastador como el año pasado y el año antepasado, pero esta tormenta tropical, híjole, fue una tormenta con calidad casi de huracán. Y ahorita está entrando uno también, está el pronóstico que entre por el Pacífico, hay otros que van a entrar por el Golfo y cada vez van a ser más y más y más fuertes. No los vamos a poder contener con la forma en que lo hacíamos antes. Y ese cambio en el 1.5 grados de la temperatura del mar nos va a impactar porque eso es lo que juega con las temperaturas a nivel global. Eso también impacta en la fuerza y en la intensidad que se generan en los huracanes y créanme decirles que las comunidades costeras están en alto riesgo, son muy vulnerables, son comunidades sumamente vulnerables. Hablamos de que se va a desaparecer gran parte de la costa, no es un tema de ciencia ficción, vayámonos aquí, no hay que irnos muy lejos. Alvarado, hacia la zona de los Tuxtlas, ya hay comunidades que están, el mar ya lo tienen a 2 metros de su casa. Faro de Zapotitlán, en Soteapan, la comunidad está a 3 metros y cada año le ha ido erosionando 1 metro la playa, le ha ido ganando. Platicando con los habitantes nos decían, es que hace 10 años la playa llegaba allá donde se ve una piedra y eran como 30 metros, hace 10 años, ahorita ya lo tienen aquí. Está mi casa y aquí está el mar. Y tienen una erosión de profundidad de 4 o 5 metros. ¿Qué va a pasar con esa comunidad? En 3 o 4 años si sigue pasando. De entrada, si sigue la cosa como vamos, las casas de esa primera línea van a desaparecer el próximo año. La erosión se las va a llevar. ¿Y a dónde vamos a mandar a esta población? Ahí hay otro tema que es desplazamiento de las comunidades por cambio climático. También esas poblaciones, esa comunidad, algún lugar tiene que vivir. La mandamos a otro lado, ok, eso es comunidad de pescadores. Si las mandas más arriba, ¿qué van a hacer? Si ellos estaban toda su vida acostumbrados a pescar. ¿Qué va a pasar con ellos? Les demos otra fuente de empleo. ¿En dónde? Necesitamos invertir entonces también en fuentes de empleo. Un sistema complejo que si se dan cuenta no nada más es sembrar un arbolito. Es todo un proceso que tenemos que ver desde que sembramos el arbolito, desde cómo estoy viviendo, desde qué estoy consumiendo también. Pero ¿qué es? Voy para adelante. Algunos de los factores que están impulsando este colapso a nivel global, a nivel de civilización, y esto no es un tema nuevo, esto ha sido durante mucho tiempo. El primero, el cambio climático, lo que les decía, se cambia la estabilidad del clima, tenemos grandes problemas y con ello viene desplazamientos costeros, hablamos de que se va a derretir los polos y eso implica el aumento en el nivel del mar. Hay varios estudios que han modelado que Veracruz Puerto va a quedar sobre el agua, Coatzacoalcos desaparece, Veracruz, la playa ya la tendríamos a 15 minutos, ya no a 1 hora, aquí estaría cerquita. Para los que les gusta ir a la playa ya no tendrían que viajar tanto, ¿verdad? En 50 años van a tenerla aquí a la vuelta. Pero eso es un problema muy serio. Tenemos y esto nos lleva a la degradación ambiental. Estas especies que tenemos aquí afuera, ¿cuál es su ecosistema y por qué ya no las vemos? No es común, porque ya no hay estos ecosistemas que las mantengan. Ahorita vamos a ver un mapa que es muy revelador. La desigualdad social. ¿Por qué hablamos de desigualdad social también? Hablar de sustentabilidad no nada más es hablar de la plantita, hablar del clima, hablar de las especies. Si hablamos de sustentabilidad es considerar los factores económicos, sociales y ambientales, es lo que todos nos han dicho, lo hemos visto y han visto estos esquemas donde se generan estas 3 grandes esferas. Por un lado está lo social,
por otro lado tenemos lo económico, abajo lo ambiental, y donde se unen esas tres te dicen, ese es el desarrollo sustentable. Creo que es una visión que tenemos que ir cambiando. El desarrollo sustentable no es esa puntita, ese triangulito donde se unen esos tres esquemas. Tenemos que analizarlo diferente, es una gran esfera que se llama planeta y ahí está el ambiente natural. Dentro de este gran ambiente natural estamos nosotros, que sería el sector social. Y dentro de esa esfera social se desarrolla lo político, lo económico también, las relaciones sociales, y esto nos lleva a generar desigualdad social. Y mientras más desigualdad social, que eso implica la concentración de la riqueza en unos cuantos, que las últimas estadísticas nos dicen que el 1% de la población contiene o tiene el 99% de las riquezas del planeta. El 1% de la población en México es alrededor del 10% de la población, es el que tiene toda la riqueza del país. Somos 120 millones de habitantes, saquen cuentas qué cantidad de población es la que tiene el 99% de la riqueza de todo el país. Mientras hay personas que puedan ganar demasiado, hay otras que pues no pueden sacar para comerse y comprarse una sopa Maruchan en el día. Y cada vez son más. Esa desigualdad también nos genera grandes problemas como sociedad. Y eso tiene que ver con implicaciones económicas, con implicaciones políticas e implicaciones sociales. Hablamos de la migración, pero se han preguntado, ¿y por qué migran las personas? ¿Por qué vienen estas caravanas del sur y tienen que llegar a Estados Unidos? ¿Por qué los mexicanos migran hacia Estados Unidos también? Hacia otras partes del mundo. Y eso es hablando de la migración entre los países. Pero ¿por qué las personas de su comunidad tienen que salir a la ciudad a migrar? Y normalmente cuando salen de la migración de su población y llegan a una ciudad, pues no llegan a las partes bonitas, llegan hacia los cinturones de pobreza de las ciudades. Y en esos cinturones de pobreza la vida es más difícil todavía que en su comunidad. Porque en su comunidad podrían tener tal vez algo en un traspatio, tenían ahí la gallinita, el cochinito, algo que hay en su comunidad. Los ingresos son muy malos también, pero al llegar a la ciudad pues ya no tienen ese espacio, viven en un cuartito rentándolo en 300 pesos de 2 metros si bien les va, con baños compartidos, tienen que pagar taxis, transporte para tener un sueldo promedio de 2,500, 3,000 pesos al mes. Un casetero, antes cuando estaban las casetas en Plaza Ánimas me tocó entrevistar a varios y su sueldo era de 1,500 pesos a la quincena y se gastaban 700 pesos en la renta y tenían que llegar a su centro de trabajo en la mañana y eso implicaba 3, 4 camiones de a 10, 9 pesos, 8 pesos en ese entonces, saquen las cuentas de regreso y de ahí irse en taxi. Afortunadamente, bueno, les decían el taxi no lo pagan para irnos, los que salían de madrugada, los que no, pues ahí está el camión. Se generan estas desigualdades que generan problemas, esto nos lleva a una complejidad burocrática también. Las sociedades son colectivos destinados a resolver problemas. Como sociedad estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas del día a día y justamente hoy en la mañana estaba escuchando, antes de venir para acá, estaba escuchando un noticiero en la televisión alemana donde hablaba del por qué somos tan insensibles ante los problemas. Escuchamos que hay guerras, que hay inundaciones, que hay gente que está perdiendo la vida, pero tal pareciera que ya no nos importa. En la época cuando hay zonas donde hay conflictos armados, dicen, va una balacera, nada más agáchense tantito ya. Ya no nos impacta, estamos perdiendo sensibilidad hacia estos problemas. Y ahí en la televisión decían, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ellos. Las noticias también nos bombardean con todas estas malas noticias, entonces nos volvemos insensibles. Dicen, pues a mí no me pasó, yo no sé, qué mala pata, qué mala onda lo que está pasando en Israel con los palestinos, ahorita hay un conflicto, híjole, qué feo. Bueno, vamos a echarnos un cafecito y yo desayuno mi café. No me importa, está muy lejos, no voy a tener implicaciones. No hay que irse hasta el otro lado del mundo, vean una noticia ahorita, estuvo lloviendo, hubo inundaciones, gente que perdió todo en Querétaro, hubo grandes inundaciones, gente
que acaba de perder todo apenas entre ayer y antier, híjole, qué mala suerte, ¿no? Pues algo van a tener que hacer. Y ya, no nos impacta, porque estamos acostumbrados también a que como sociedad vamos a salir adelante, vamos a hacer algo. Y cada vez es más y más y más difícil y cada vez buscamos soluciones más y más complejas, pero ojo, va a llegar el punto y esto le pasa a todas las sociedades, por eso al principio estamos destinados también a ir desapareciendo poco a poco, a que la sociedad tal como la conocemos colapse. No sé ni se sabe todavía cómo va a ser la sociedad en 100 años, pero como la conocemos actualmente, no va a ser definitivamente. Y estos sistemas complejos nos dan más probabilidades y también desde el punto de vista burocrático, pues se va complejizando y se va haciendo más difícil darle soluciones a los problemas, porque implica presupuesto, capacidad, mano de obra, personal, equipo y cada vez se necesita más y más. Va a llegar el punto donde ya estamos sobrepasados. En muchas instituciones, en muchas empresas, cuando llega un problema ya es muy grande, están sobrepasados y dicen, ya no tengo forma de solucionarlo, ni modo, ya reventó esto, pues nos haremos responsables y lo que pase. Y ya de ahí empezamos otra vez de cero. Y obviamente a esto le sumamos guerras, desastres naturales, hambrunas, plagas y por desgracia, la mala suerte también. Y es un tema del azar, habrá quien no crea en el azar, pero al final del día, híjole, ibas pasando y te pasó algo. Decir, una comunidad de ellos, ¿qué culpa tenían? No tenían ni vela en el entierro y pues lo que hicieron en la parte alta de la cuenca, al no tener bosques, ¿qué creen con estos aguaceros? Se deslava, se erosiona todo el suelo y los que sufren son los de abajo y ellos no hicieron nada. Todo lo hicimos nosotros acá arriba. Esa es mala suerte para ellos, con una mala decisión de los que estamos arriba. Decir, híjole, y eso es tener una visión y un enfoque de cuenca, desde la parte alta hasta la parte baja. Lo que yo haga ahorita me va a impactar en la parte baja. Pero, ¿qué ha estado pasando? Bueno, esto no es un tema nuevo, esto lo vemos también desde la parte de la revolución industrial, desde 1970, es que se ha formado esta correlación muy establecida entre, ojo, uno, capacidad de consumo y generación de residuos también. Mientras más consumimos, más desechamos. ¿Y por qué desde la revolución industrial? Antes para fabricar algo todo era artesanal, era manual, se necesitaba mucho tiempo, se necesitaba mucho esfuerzo y para producir tal vez una libreta, una prenda de vestir, se requerían horas y horas de trabajo, como lo siguen haciendo nuestros artesanos, ¿no? ¿Cuántas horas se necesitan para poder tener una camisa bordada a mano? Pues no las hacen en serie. Llega la revolución industrial, cambian los procesos y dicen, oye, ya puedo hacer más, puedo producir más camisas, puedo producir más herramienta y hay más gente que lo necesita. Y entonces en lugar de producir 3, ya puedo producir 1000 y ya hay 1000 personas que están dispuestos a comprarlas, aumenta la demanda también. Pero para poderlas comprar, para poder producir esas 1000 piezas necesito ejercer presión sobre algo. ¿Y sobre qué es? Ese algo etéreo que hablamos y que decimos como es la naturaleza. Es decir, ¿y qué es la naturaleza? La presión que ejercemos sobre ella. ¿Se han preguntado para que podamos usar nuestros teléfonos ahorita, todos los que tienen su teléfono en la mano, qué se requirió para hacerlo? ¿Qué se necesitó? Aparte del plástico con el que está cubierto y algunos tendrán aluminio, plástico, vidrio, cobre, ¿y qué creen? Para esos conductores, semiconductores, para poder hacer esos semiconductores se necesita agua de la mejor calidad, o sea, agua que sea totalmente pura, libre de cualquier contaminante. Es más, ni el agua que nosotros tomamos lo estarían usando para la fabricación de estos semiconductores, porque una partícula, por muy chiquita que sea al momento de hacer los cortes, les está afectando y ya no funcionan. Cobre, principal productor de cobre en el mundo, Chile, le queda un 30% ya del cobre que ellos tienen establecido, ya no va a haber más. Ah, caray, dicen, ¿y el cobre qué va a pasar? Estamos generando autos eléctricos, ¿y qué se necesita para la conducción eléctrica? Cobre. Y si ya no hay, ¿de dónde lo vamos a obtener?
En los teléfonos celulares, en las pantallas, en las lap, normalmente decimos cuando se estrellan y se ve como unas figuras del arco iris, ya se regó el líquido. Entonces, no es un líquido, es una serie de polvos que son metales pesados, que entre ellos está el zinc, hay magnesio, hay manganesio y hay muchos otros metales, otros elementos químicos que se requieren para que nuestra pantalla pueda tener la conductividad eléctrica necesaria entre nuestro dedito y la pantalla y que haga lo que nosotros queremos hacer con la mano. No es un líquido, es polvo. ¿Y cuántos hemos tenido un teléfono estrellado y ya andamos hablando por teléfono? Dicen, mientras pensamos que es un líquido y mientras no esté húmedo no pasa nada. No va a estar húmedo porque no se está regando, se está yendo y se están saliendo esas pequeñas partículas que hay en los teléfonos. Obviamente esto también, después de la revolución, a mayor demanda y mayor presión sobre los recursos naturales. Necesitamos producir más. ¿Y de dónde vamos a sacarlo? De la naturaleza. Y ya nos estamos acabando nuestros recursos que son no renovables. El petróleo, cada vez hay menos petróleo también, aunque se encuentren haya nuevos yacimientos, va a llegar un momento en el que se va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? Carbón se va a acabar, cobre. Las reservas de cobre se están acabando. Litio es contado y el litio, ¿qué creen? Ahorita es el material más buscado por las industrias más importantes, entre ellas Tesla, los autos eléctricos, Google, que quieren dominar ese mercado. Pero para poder obtener litio necesito hacer grandes excavaciones y separarlo, no es como otro material que ahí lo voy a encontrar rápido. El litio está revuelto con las rocas, con la piedra y lo mismo que el oro. El oro por eso es muy caro, porque ahí ya queda muy poco y cada vez va valiendo más y más y más, porque cada vez hay menos y menos y menos oro que van a encontrar. Para obtener el oro, ya me dio hambre, se me antojó una galleta. El oro, para obtener oro necesitamos utilizar cianuro. Todas esas rocas que están sacando para obtener en la minería cuando es de oro, hay que separar el oro y el oro se separa de la roca y de la tierra con cianuro, es un ácido. Y ese cianuro, ¿qué le hacen? Ahí va revuelto con el lodo y se generan estas lagunas de oxidación en la minería y ahí están a la vuelta y esas lagunas normalmente son sumamente peligrosas porque tienen cianuro y el cianuro no se va a desbaratar, no se evapora, no se va a ir, ahí está. Y en estas minas ese cianuro se va filtrando, no sé si recuerdan lo que pasó en el Grupo México hace unos años, que se le reventó la presa que tenían ahí de oxidación en sus lagunas y toda el agua que se regó hacia el río Sonora era agua con cianuro. Todos los ganaderos, toda la gente no pudo beber agua hasta que el río de forma natural pues escurriera todo eso de contaminante y para eso tardaron meses. Y aún todavía se encuentran restos de cianuro en la parte del fondo, en el fondo del río. Eso todavía se encuentra en ciertas cantidades. ¿Y eso a dónde va a dar? Pues a los mares. Estos problemas también de nuestros tiempos, dando un brinco exponencial, desde la Revolución Industrial damos un brinco a 1960, cuando Europa y Estados Unidos tienen un auge de las economías, y hablábamos hace rato, las autoridades nos decían de la parte del neoliberalismo, el liberalismo, pero ¿qué pasó ahí? Abro aquí un pequeño paréntesis. En los 60, 70 se da una gran crisis también, donde en esta gran crisis lo que se buscaba era combatir desempleo e inflación, pero es la primera vez que se dan juntas. Antes se daba el desempleo por separado, la inflación por separado. Entonces había esta fórmula keynesiana para poder contrarrestar y decías, aumentabas una cosa y estabas en equilibrio, inflación y después generabas empleo y bajaban. Pero fue en los 60, 70 que se da una crisis donde hay inflación y desempleo juntos. Se dan al mismo tiempo y esa fórmula no funciona y entonces ahí es cuando se decide, ¿sabes qué? A la parte liberal, a la parte de las empresas, esta mano invisible del mercado lo va a arreglar. Pero para que esa mano invisible y este mercado lo arregle solito, necesitamos quitar de la fracción, de la ecuación, a la parte gubernamental. La parte gubernamental, ¿sabes qué? Tú no te metas,
nosotros nos vamos a encargar y empieza a haber también un auge de nuevos conceptos como innovación, tecnología, empieza a haber mercadotecnia. ¿Por qué? Porque necesitaban producir, generar empleos para hacer ese contraste entre y reducir esos detalles en la parte del mercado. Y obviamente esto impulsa más producción y al tener más producción necesitamos que la gente compre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues hay que meterle mercadotecnia y hacer a que consuman. Y se da una época de gran consumismo. Empieza a haber el aumento de consumo de productos, de servicios. Y ahí hasta la fecha no hemos podido contrarrestarlo. Dicho modelo se sigue manteniendo actualmente, por desgracia, y eso nos está generando escasez de recursos naturales, una gran acumulación de residuos. Hay una cantidad de residuos regados por todo el planeta. Van a ver ahorita un mapa que es impresionante del país, dónde están los sitios de disposición final y cuántos están regulados, cuántos funcionan y cuántos no. Obviamente hay un aumento en el calentamiento global porque para esta producción necesitamos aumentar la producción, las fábricas, presión y todo lo que hemos visto hasta. Y esto nos lleva a estos problemas. Bueno, la imagen no se alcanza a ver mucho, creo que, pero ahí, este es el estado de Veracruz. Vamos a centrarnos en Veracruz, donde nos dice la parte de blanco es agricultura y la parte que se ve como un verde sepia muy clarito es la parte de pastizales. ¿Y qué creen? Veracruz como estado, no sé si alcanzan a ver unos puntitos morados, pero solamente están aquí. Aquí, un poquito aquí, que es la parte de Luxpanapa, un puntito que no se alcanza a ver aquí por la imagen, pero está en la región de los Tuxtla, y arriba nada, y en verde, que son los bosques, aquí un pequeño fragmento. El resto es destinado a la agricultura y a pastizales. El estado de Veracruz no tiene bosques, no tiene selvas. De selvas se dice que lo que queda es como el 11%, bosques cada vez van bajando más, ¿sí? La parte alta, sí, la de los Tuxtlas, pero ya es muy chiquita, o sea, ya no se alcanza, si la pones en el mapa, pues ya aquí no se alcanza a ver, pero está en esta zona, aquí se alcanza a ver como en morado. La parte en la región de los Tuxtla, es lo que queda. Y la parte de bosque mesófilo de montaña, pues demos gracias que todavía podemos voltear aquí a ver un poquito. Vaya, de que lo podemos ver. El resto es pastizal y destinado a tierras agrícolas. Y estas tierras agrícolas necesitan abonos, necesitan agroquímicos. Y con estos agroquímicos, pues vamos acabando. De entrada, hacer el cambio de uso de suelo. De los bosques y de las selvas, por eso ya no vemos especies como las que están aquí afuera. Cada vez es menos y menos y menos. Es más difícil encontrar porque hemos acabado con su hábitat natural de infinidad de especies. Por ahí se dice que Veracruz es de los estados más megadiversos que hay en el país. Creo que estábamos en el tercer lugar. Habría que ver un análisis con esta pérdida de cobertura forestal, cómo estamos y a ver qué es lo que nos dicen los últimos estudios que haya en este sentido. Entonces, si se dan cuenta, la presión que hemos generado para conseguir alimentos es tremenda en la parte de la agricultura, y esa agricultura es una agricultura extensiva, ganadería extensiva, que se requiere de muchos agroquímicos y muchos pesticidas, por lo tanto, mucho del territorio está también muy contaminado. Miren, aquí se alcanza a ver mejor, es en esta parte, aquí está la zona de Coatzacoalcos, aquí están los pequeños fragmentos que hay de los volcanes de selva en los Tuxtla. Ya con el zoom, ahí se ven. Esta zona de aquí, son pequeños puntitos morados que se alcanzan a ver. Y aquí la parte verde, un poquito de bosque. Pero es lo que queda, ya no hay más. Otro gran de los problemas que hemos generado con estos hábitos es esto. Ojo, esto no es un lugar que esté alejado, está aquí de Jalapa, está a 40 minutos. Es un tiradero a cielo abierto que se estuvo quemando durante meses y así podemos ver N cantidad de tiraderos que puede haber, que no son rellenos sanitarios, estos son tiraderos a cielo abierto con ningún tipo de manejo. Veracruz
estamos generando, de acuerdo al diagnóstico básico de la Semarnat que se hizo en el 2020, 7,813 toneladas diarias de residuos. Son 7,813. Jalapa está generando alrededor de 400, 470. En épocas festivas, en diciembre, se aumenta el otro 10, 15%. Y en enero empieza a haber más generación de residuos de manejo especial, como las pilas, porque compramos algo para los juguetes, para los niños, le ponen pilas, las pilas son chinas, no duran, y en enero hay una cantidad de pilas tiradas por todos lados. Y una pila es muy peligrosa para el medio ambiente, puede contaminar hasta 10,000 litros de agua. Una sola pila que dejemos, las de botoncito de reloj, las sueltas en el agua y 10,000 litros te los acaban. Ya están contaminados y se vuelven muy peligrosas para el consumo humano, para el consumo de los animales. Y por desgracia, la forma en que estamos viviendo, esto es más común, esto es un lago lleno de basura, mares. Otro problema con la vida silvestre, y aquí los compañeros que trabajan con vida silvestre no me van a dejar mentir, el problema que hay en el mar. Muchas bolsas que andan ahí vagando, como si fuera un apocalipsis zombie, ahí que andan vagando estas bolsas sin son ni ton, llegan a dar a los mares, a los ríos, y por desgracia son confundidas con medusas y las tortugas van y se las quieren comer. Y eso les genera problemas o las llega a matar también, porque quedan atrapadas en estos materiales que nosotros usamos solamente menos de un minuto. Y estos plásticos son los que estamos generando. Las últimas estimaciones del 2022 nos dicen que más o menos son 400 millones de toneladas plásticas las que se están produciendo a nivel global. Esta es con la información de la Unión Europea. Alrededor de 5, y para que tengan una idea, estos son como, imagínense, 50,000 camiones de la basura formaditos, donde para tener una idea de la cantidad y de la dimensión de producción de plásticos, nada más de plásticos. De estos plásticos, el 60% están destinados a ser de un solo uso. No todos los plásticos son malos, también. Los plásticos nos han ayudado mucho al desarrollo de la sociedad. Volteen aquí, lleguen a su casa y digan, ¿qué no es de plástico? Todo está de plástico. El problema son los plásticos de un solo uso. Estas bolsas, estas botellas de PET, estos popotes, las pajitas, las cosas que luego utilizan para moverle al café. Hagan cuando les den un popote, les vayan a dar unas para revolver una bebida y que sea de estos palitos como de plástico. Saquen ustedes la cuenta y digan cuánto tiempo lo usaron. No lo usaron ni 10 segundos, le revolvieron y lo dejaron ahí al lado y ya lo van a tirar. Y ojo, el 60% es ese. Entre el 50 y el 60 son plásticos de un solo uso, que van a dar a los ríos, a los mares, como ya lo vimos y ahorita van a ver una imagen que es más sorprendente. Se dice que alrededor de 8 millones de toneladas al año de estos plásticos llegan al mar. Las otras se quedan regadas entre los tiraderos, entre la parte continental, la parte terrestre, pero 8 millones de toneladas están llegando al mar. Y a nivel mundial, por desgracia, solamente reciclamos el 10% a nivel global. Entre ellos, uno de los productos que más se recicla es el PET, pero las bolsas, los empaques, no los estamos reciclando. Sale muy caro. El unicel ya ni se habla, ya ni se diga. El unicel no sale carísimo reciclarlo, es carísimo. O sea, el unicel no hay forma y es peligrosísimo ese unicel. Por favor, si les vayan a dar una bebida en una de unicel, quédense con las ganas y digan no, gracias. Porque no esos choques térmicos que tiene de tener el vaso a temperatura ambiente, le pones la bebida caliente, va liberando sustancias que son muy cancerígenas y si una persona tiene posibilidades de producir cáncer, con eso va a potencializar esa probabilidad. México, pues no estamos tan mal en reciclado de PET, ojo, nada más de PET, en el resto estamos igual de mal que el resto del mundo. Hay un estimado que se producen 200 botellas de PET por cada mexicano, somos 126, 120 millones de mexicanos, más o menos 200 botellas por persona, lo que se está produciendo por cada fábrica que están generando. Saquen cuentas cuánto es.
El consumo de plásticos alrededor al año son de 66 kilos por año. Esto es se obtiene el último Inventario Nacional de Contaminación por Plásticos que sacó el Instituto Nacional de Ecología, el INEC, junto con la Semarnat. Un estimado de 66 kilos de plástico que estamos produciendo al año. En reciclado, ojo, no estamos tan mal en el reciclado, pero por desgracia solo del PET. Estamos reciclando 50% de lo que se produce de PET, pero no es todo esto. Es solamente una fracción muy pequeña. México sí estamos en proceso de reciclado, vamos un pasito adelante, no todo es malo, no todo está tan mal, pero ojo, el reciclado es lo último que tendríamos que pensar. Esas 8 millones de toneladas que llegan al mar, así se ven. Así se ven un tiradero de una vista aérea, una imagen de un incendio, de un tiradero que por más que lleguen los bomberos no lo van a apagar, porque le sueltas el agua pero está por encima nada más, pero el incendio viene desde abajo y con toda la cantidad de gas metano que se está produciendo al descomponerse todos los residuos que están ahí, es un tanque de gas que está siempre con la llave abierta y la flama prendida. Es muy difícil apagar un tiradero a cielo abierto, por eso muchos de los tiraderos que se incendian duran meses prendidos, aunque estén echándole la cantidad y esté lloviendo y le estén echando agua. Es bien difícil apagar un tiradero y las personas de aquí que están por aquí de Protección Civil no me van a dejar mentir, lo difícil que es apagar un tiradero, es sumamente complicado y sumamente caro también. Estas cositas que se ven aquí son islas de plásticos que están en el mar. Son 5 grandes islas que se tienen detectadas de plásticos, de estas 8 millones de toneladas. El promedio de que están estas islas de plástico en extensión es como si juntaran a Francia y Portugal, en esa extensión, esos 2 países juntos, y están aquí, en estas. ¿Y por qué se juntan aquí? Por las corrientes marítimas, aquí es donde llega el mar y ahí se quedan estas pequeñas, estas gigantescas islas de plástico. Y en promedio, el 75% de ellas tienen poco más de 5 centímetros de profundidad, algunas más, otras menos. Pero son los plásticos que usamos, que compramos en nuestro día a día. Nos compramos una paletita y si no la tiramos, la dejamos mal puesta, muy probablemente vaya a dar a una de estas. Esta es la imagen que les decía de los tiraderos que hay a cielo abierto. Registrados, ojo, los que tienen registro, no los clandestinos. Son alrededor de 2.215 tiraderos registrados. Los rojos son los que tienen ningún control, no hay ningún control de ellos, que son los que generan las imágenes que ya vimos. Con control solamente hay 47 en todo el país, que están bien controlados, que están bien manejados. 2071, nada, no se manejan nada. Solamente que tienen un control básico, son 23 y algunos que van mejorando, solamente 29. El resto son tiraderos a cielo abierto, están en rojo. Y ojo, una parte que sí hay que sorprender, sí hay que poner el foquito rojo en esto, es que son los que están registrados. Faltan los ilegales y los que están clandestinos. Esto también nos lleva a tener otro problema que son los microplásticos, y los microplásticos a veces ni siquiera no les ponemos atención de dónde nacen. Pues primero de la mala gestión de los residuos, porque aquí hay mucha filtración a los cuerpos de agua y se están desbaratando estos plásticos y es una mala gestión y ahí llegan. Se desbarata una botella, esa botella queda en partículas diminutas que no vemos, un microplástico es una partícula menor a 5 milímetros. Y hay veces que muchos de ellos pues son microscópicos. En el cuidado personal y en la limpieza, ¿cuántos de aquí se han exfoliado la cara al menos una vez? Varios, yo creo que nos hemos exfoliado la cara. Hemos comprado algún producto que nos ayuda a exfoliarnos. Ya ven que se siente como unas cositas ahí que nos están raspando. Pues muchos de esos productos están hechos con plástico. Nos están limpiando la cara y pues son pequeñas fracciones que son plásticas, que son materiales justamente para eso, porque tienen que permanecer ahí, lo que tienen es hacer ese proceso abrasivo para limpiarnos el rostro.
pero nos bañamos, lo enjuagamos, ¿y a dónde va a dar todo eso? Pues va a dar a los mares y a los ríos también, porque no tenemos plantas de tratamiento suficientes. Jalapa tiene uno, el resto de los municipios grandes tienen algunos, no todos tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, y las plantas de tratamiento residuales no tienen la tecnología para filtrar todos esos microplásticos. Se están yendo de forma directa a los diferentes cuerpos de agua. Obviamente también las fibras textiles, poliéster, estas camisas que vienen con elastano, que se empiezan a estirar, que son súper cómodas, la verdad son muy cómodas, pero son con fibras sintéticas que cada vez que se lavan ahí van soltando un pedacito de estos materiales. La parte de los agroplásticos también, en el tema industrial, ese es otro, y sobre todo van a dar aquí. Las aguas residuales transportan todos estos plásticos, estos microplásticos, y la industria pesquera también. Los que han ido a la playa es común que vean redes a la orilla del mar y esas redes se van desbaratando, entonces eso genera problemas también, no los podemos ver, a veces eso no lo vemos. Y ojo, a los que les gusta fumar también las colillas también vienen con pequeños momentos de microplástico, los filtros también tienen lo suyo, entonces aparte de que es algo malo, se están fumando ahí microplásticos que no vemos, y ya hay estudios que han detectado microplásticos en la sangre, en el hígado y en algunos otros órganos de los seres humanos. Y en los pulmones también, así que hay que tener cuidado. Pero no todo está perdido, señores. No todo es malo, no. No todo está perdido, no todo es algo malo. ¿Podemos hacer algo? Por supuesto, y hay que hacerlo, claro. Y por eso me da gusto estos eventos, porque aquí los alumnos, que son los que van a formar a los próximos tomadores de decisiones, pues tienen que ir con esta idea, pero para poder formarlos necesitamos entender el problema. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es donde, cuando estaba haciendo esta presentación me decía un montón de preguntas, ¿no? Y eso creo que es bueno preguntarse, aunque no tengamos la respuesta inmediata, pero nos da pie a buscar algo, nos genera esa curiosidad. ¿Existe algo que podemos hacer? ¿Tenemos tiempo antes de que esto llegue al colapso? ¿Hay tiempo realmente? ¿Podemos mejorar? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Existe alguna forma distinta de hacer las cosas o estamos inmersos en un sistema del que no podemos salir? Son una de las preguntas que me estuve haciendo. Y para esto me acerqué a estos teóricos, que yo le puse como el coqueteo con los teóricos, a acercarse y decirle, a ver, háblame bonito, háblame al oído, ¿qué podemos hacer? Como esa relación cuando empezamos en la parte amorosa, decirle, a ver, háblenme al oído, ¿qué necesitamos hacer? Entre ellas, les recomiendo a Zygmunt Bauman, con esta teoría de la vida líquida, antes de que estemos en ese proceso de formación, no nos da tiempo de formarnos porque esto le está generando estos cambios y esta vida tan rápida hace que la vida se nos vaya entre las manos también. A Enrique Lev, con esta idea de esta crisis que es civilizatoria, no es una crisis ambiental, es una crisis de nosotros y por lo tanto nosotros podemos hacer algo para cambiarla. También a esta crisis temporal derivada de una automatización del tiempo de Byung-Chul Han. Es interesante, les recomiendo que lo lean, porque él habla un poco también del tiempo y cómo esta automatización hace que generemos más consumo, porque al final del día es nuestra comodidad. ¿Qué es más cómodo? ¿Estar cargando nuestra botella de un termo de café o ir a la tienda y comprarse una botella de plástico? ¿Qué es más rápido? ¿Dedicarle tiempo a preparar nuestros alimentos o comprar algo preestablecido en una tienda, calentarlo en el micro de esa tienda, pero que viene envuelta en plástico? Porque eso, si yo me la llevo de mi casa implica tener el topper, cargar el topper, lavar el topper. Ir a la tienda, ¿no? Pongo el sándwich, le pongo en el micro, lo abro, desecho el empaque. Y muchas veces es por el tiempo que estamos teniendo. Dicen, es que no tengo tiempo, pero el tiempo nosotros mismos nos lo estamos acabando. De estos teóricos también surgen diferentes ideas desde la visión conceptual que dan paso también a este proceso circular. Desde la economía circular es un camino que podemos avanzar, ojo, no es el único ni es la única fórmula,
que podamos hacer, hay muchas, pero esta puede ser un primer paso en el cual empezamos a extraer, fabricamos, montamos, se vende a un minorista y aquí se le añade valor y llega a nosotros. Pero cuando nosotros lo tenemos en este consumo lineal, no retenemos el valor y llega al posuso, que normalmente es el tiradero, y llega al lugar donde lo vimos. Con estos procesos circulares retenemos el valor, ya lo usé, pero lo puedo reutilizar y entonces al reutilizarlo voy a retener el valor de ese producto, de eso que estoy comprando. Ya lo reutilicé, lo puedo reacondicionar, lo puedo reparar. Y ojo, con estos procesos de economía circular hasta estaríamos rescatando estos oficios que están desapareciendo. Antes había zapateros en la esquina, el zapatero de la colonia, ya casi no hay. Ya casi no hay zapateros. Sastres, ¿cuántos han llevado al sastre una camisa, un pantalón? Porque hay que arreglarlo. Me sale más rápido y más barato a veces comprarme uno nuevo. Pero esa camisa que estoy llevando y comprando la nueva también está generando mucha contaminación. Entren al Google Earth, busquen el desierto de Atacama y van a ver la cantidad, hay una mancha de colores que se ve, que es en el desierto de Atacama en Chile, es el basurero de todos los textiles que llegan del mundo. Hay que refabricar y podemos hasta el final, ojo, esta palabra, al final reciclar. El reciclado en este proceso no es el principio, es lo último que tenemos que hacer. Es darle valor. El reciclado es lo último. La economía circular lo que busca es generar y retener valor en los productos, no estarlos reciclando, porque si los vamos a reciclar de forma inmediata, lo que vamos a generar es más consumo. Un ejemplo, es común que en las escuelas a los niños les digan, va a haber un punto si juntan tantas botellas y tantas tapitas, ¿no? ¿Qué hacen los niños? Pues empiezan a comprar y a consumir de donde sea para llevar tapitas para ganarse el punto. No es que digan, vamos a dejar de consumir y la que yo compré la voy a llevar. No, empiezan a ver de dónde y a ver, mamá, cómprate otro refresco y tú cómprate otro porque necesito llevar tapitas. Estamos ahí haciendo un ejercicio mal. Otra visión desde este punto es buscar la innovación y la creatividad en los productos. ¿Cómo vamos a reacondicionar y a mejorar la calidad de los productos? Una cultura circular, tener una buena regulación y sobre todo buscar territorios sustentables, y esos territorios sustentables sería, consumamos desde lo local, consumamos lo que tenemos a la mano. Otra visión desde la educación ecosocial para poder formar a los docentes, a los alumnos y a nosotros mismos con esta visión ecosocial que trabaja en educar no nada más en el tema ambiental, sino busca estas 6 dimensiones. Desde la parte física, bueno, aquí la parte física no es la ciencia, no es la disciplina, sino mi cuerpo, mi espacio. Desde el punto de vista físico, ¿qué es lo que tengo? Tengo que educar en la visión emocional, porque la naturaleza también genera emociones. Tengo que trabajar la parte intelectual, pero lo intelectual no lo puedo dejar de lado de lo espiritual también. Ojo, estoy hablando de la espiritualidad, no hablo de ninguna religión. Desde lo espiritual. Trabajar desde lo social y sobre todo enfocándolo a la ética. Este es un proceso de educación ecosocial y con esta educación ecosocial trabajaríamos estas dimensiones que nos ayudarían a entender mejor el problema, a buscar soluciones y sobre todo nos harían tomar mejores decisiones. Antes de que vayan a la tienda a comprar algo, tomemos una decisión, ¿lo quiero, lo necesito? ¿Cuánto voy a contaminar con esto que estoy comprando? Desde lo político, tenemos que saber o debemos saber cuál es el proceso de generación de políticas públicas, desde la construcción, que es la problematización, buscar una agenda ambiental clara que empieza aquí, elaborar buenos diagnósticos, la formulación, ejecución, la evaluación, pero esto está basado con la participación de la ciudadanía. Si nosotros no participamos, no nos acostumbramos a participar en la toma de decisiones, pues las decisiones tal vez no vayan a ser las más correctas. Desde la parte académica, y con esto quiero ir cerrando, es acercarse a las diferentes disciplinas. Dialoguemos con todos, y esta es desde la teoría que nos dijo, que da Toledo, cómo nacen nuevas disciplinas. Soy administrador, soy contador, soy pedagogo, pero tengo que dialogar con el biólogo, tengo que dialogar con el sociólogo, con el filósofo.
entre todos buscar una buena solución y tal vez dar ese paso a la tan anhelada interdisciplinaridad, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente en lo que yo sé desde mi área y de ahí en fuera no me salgo. Lo dialogo solamente con los míos, no salgo a hablarlo con los maestros, no salgo a hablar con los biólogos. Y cierro con esta imagen. Esta es una imagen que me gustó mucho, que es del ciclo del agua, pero desde una visión compleja. Tengamos esa visión de Cuenca. Todo lo que está aquí arriba nos está afectando aquí abajo. Y para que llegue aquí necesito pasar desde las capas de hielo. Hay uso de agua por los ganaderos, uso de agua por la agricultura, hay uso industrial, uso en las ciudades, que eso implica el ciclo del agua. Y en cada uno de estas estamos generando grandes daños a nuestros ecosistemas. Si entendemos y vemos la visión de Cuenca, yo que estoy aquí arriba, si yo tiro una botella, tiro un papel, no me estoy afectando yo, estoy afectando al que vive abajo, al que está más abajo de mí. Y eso implica actuar sin egoísmo. Eso implica pensar en una educación ecosocial, que lo que haga va a impactar al de al lado. Y eso es no pensar en mí nada más, que pensemos en todos, y no nada más en todos como personas, sino en todos como especie que habitamos el planeta. Y con esto cierro y muchísimas gracias. Y aquí, por si tienen alguna duda, este es mi correo. Excelente, excelente disertación. Más fuerte el aplauso, por favor, para el doctor Gonzalo Pineda Tejeda. Y vaya chamba que nos dejó. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Efectivamente. Me permito invitar al doctor Héctor Martínez Guerrero, director de Educación Normal, para que de sus manos haga entrega de la constancia correspondiente a nuestro conferencista, una manera de corresponder al privilegio que nos ha otorgado de escucharlo. Así que, adelante, señor director de Educación Normal. Muchas gracias, Gonzalo. Sin duda, muchas de las cosas que hoy nos has compartido resuenan en cada uno de nosotros, en el compromiso tan importante que tenemos con el medio ambiente, con conservar a nuestra madre tierra. Y yo deseo firmemente que todas estas ideas tan atinadas en tu presentación nos ayuden como docentes a entender que nuestra tarea va más allá del simple currículum. Nos ayuda a comprender que como estudiantes, cuando sean los nuevos maestros que habrán de atender las escuelas en todos los niveles educativos, comprendan que es vital y es fundamental introyectar este tipo de visión en las actividades escolares. Felicidades, Gonzalo, por tu participación y bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior y la Dirección de Educación Normal, otorga el presente reconocimiento al doctor Gonzalo Ortega Pineda por su valiosa participación al impartir la conferencia El problema ambiental, un desafío de la civilización, en el marco de la primera jornada de educación ambiental normalista, experiencia educativa, biodiversidad. Jalapa, Veracruz, a 18 de junio del 2025. Y firma su servidor Héctor Martínez Guerrero, director de Educación Normal. Felicidades por tu participación.